somos muy pocos los que nos da vocación de servicio denunciando a aquellos servidores públicos que se apropian de lo público. Cuando los funcionarios públicos no se declaran impedidos para contratar a sus familiares y utilizan sus cargos para beneficiar a personas cercanas, hay riesgo de corrupción. Vinculando comercialmente o contractualmente a su propia familia. El conflicto de intereses es uno de los problemas que nos aqueja como país. Para evitarlo, debemos trabajar de manera preventiva e insistente. Esto no es un tema de gobierno, es un tema de Estado. Y es por eso que la Procuraduría desarrolla una herramienta digital que, cruzando información y datos de los servidores en las 4 esquinas de nuestro país, advierte sobre posibles riesgos de corrupción y deja al descubierto a esas personas que se aprovechan de su cargo para manejar las contrataciones a su antojo. Esta Procuraduría Ciudadana le tiene bloque de búsqueda a la corrupción. 2.2 billones de pesos para arreglar qué hicieron con esos dineros. Para mí la Procuraduría es que le brinda apoyo a aquellas personas que lo necesitan. En la Procuraduría Ciudadana estaremos vigilantes en contra de la corrupción, con acciones enérgicas en defensa de los derechos de los colombianos. Si no se une toda la nación, esto no lo vamos a sacar adelante. Aunque hay varios funcionarios que a tiempo se declaran impedidos, son muchos los que se hacen los de la vista gorda y contratan familiares o les facilitan los procesos laborales. Eso es corrupción. La herramienta digital de la Procuraduría detecta, monitorea y le da un manejo al conflicto de intereses analizando 21.800 registros y 150 bases de datos. Esto nos da como resultado 3.414.528 cruces de información que evidencian posibles casos de corrupción. En cuanto a corrupción, Colombia está rajada. En el ranking de Transparencia Internacional, que mide la confianza de los ciudadanos, sacamos 36 puntos sobre 100, y esto nos ubicó en el lugar 99 entre 180 países. Según la Contraloría, la corrupción nos cuesta como país 50 billones de pesos. Eso quiere decir 50 millones de millones. ¿Se imagina todo lo que podríamos hacer con esto? Le voy a dar un ejemplo. 2.500 colegios públicos, 833 hospitales, 71 procuradurías regionales y 402.578 viviendas de interés prioritario. Y nos alcanzaría hasta para rehabilitar 83.000 kilómetros de carretera. Los dineros públicos son los que se recaudan por la carga tributaria, ¿no? Por los impuestos, ¿no? En el país se cobran bastantes impuestos, ya no nos falta sino pagar impuestos por caminar. El alto grado de corrupción administrativa generalizado en Colombia, ¿cierto? Que eso es lo que nos ha llevado a que los mismos funcionarios incurran en conflicto de intereses cuando vinculan a su familia, a sus hermanos, a sus hijos, a sus primos. Es una prohibición constitucional, ¿cierto? Y la ley no permite que se dé esa causal en la que pone en riesgo la credibilidad de la administración pública. ¿O solamente el resuelve? Conflicto de interés precisamente es cuando el servidor público, llámese alcalde, concejal, diputado, el cargo que tenga, ¿cierto? Ejecuta unas transacciones, ¿cierto? Comerciales, mediante contratos, con familiares, como el caso nuestro en Tenco, ¿cierto? El alcalde no tenía la autorización legal para contratar con la cooperativa de transportadores de Tenco porque ahí figuraban como socios principales sus hermanos y la contratación superó los 1.000 millones de pesos. No le importó que lo iba a poner en riesgo ante las autoridades con la clase de contratación que estaba ejecutando el alcalde del municipio de Tenjo, Hansi Zapata Tibaquirá. Como me entero, pues trabajo por la comunidad desde hace muchos años, unos 30 años trabajando por la comunidad, he sido concejal del municipio. Yo reviso la contratación, encuentro sospechosamente una contratación con la cooperativa, conozco a los hermanos del alcalde, me doy de cuenta que compraron nueva flota de buses, ¿cierto? Y entonces, ¿de quién son? Entonces la gente dice, no, que este es del alcalde, que el otro son de los hermanos del alcalde,
y entonces ya comienzo, digamos, la labor veedora de solicitar al mismo alcalde copia de tales y tales contratos. Lo denuncié ante el ente de control. Y entonces uno se vuelve un guerrerista sin ser guerrerista, sino solamente es tratando de defender lo público, tratando de que esos impuestos se reinviertan en la misma ciudadanía, en la misma comunidad. Hoy vamos a hablar sobre la lucha contra la corrupción y el manejo del conflicto de interés. Procurador, ¿por qué es importante para la Procuraduría este tema? Porque es un tema que no se ha desarrollado en Colombia, es como un tema elemental en la lucha contra la corrupción, y es la confusión de los intereses privados con los intereses públicos. Normalmente los funcionarios públicos vienen, en algunos casos, del sector privado, y vienen con un bagaje en donde necesariamente han defendido intereses particulares, y de pronto llegan y se encuentran con que tienen la investidura pública y tienen que tomar decisiones en el Estado, pero tienen que decir abiertamente que están impedidos porque defendieron intereses particulares en el pasado. El conflicto de interés en sí mismo no es corrupción, pero puede generar corrupción. Entonces hay que hacer una política de conflicto de intereses que nos permita que no se den los actos de corrupción. Explíquenos en qué consiste el conflicto de interés. El conflicto de interés es una situación en donde mi deber público como funcionario está interferido por un interés particular que yo tengo. Y el ejemplo clásico es por ejemplo, un ministro que tiene que tomar una decisión cuando resulta que en esa decisión están involucradas batallas que él dio en el pasado defendiendo los intereses particulares. Si yo soy, por ejemplo, una persona que estuvo trabajando con los industriales, con una industria específica, por ejemplo, la industria farmacéutica, las drogas, y después me nombran ministro de Salud, y yo como ministro de Salud tengo que tomar decisiones que afecten a esa industria, yo tengo que decir abiertamente que yo no puedo tomar esa decisión porque yo tuve intereses en el pasado en ese campo. ¿Qué debemos hacer los colombianos si somos testigos de una situación de conflicto de interés? Sí, yo creo que eso es parte de la cultura de la denuncia. Y si hay personas que no lo hacen, entonces pues para eso lo hacen los ciudadanos. Nosotros hemos insistido mucho en esta Procuraduría que los ciudadanos son los que nos mandan y la ciudadanía es la que hace las denuncias. Nosotros llegamos a las audiencias públicas anticorrupción y siempre muchas de las investigaciones que adelantamos es porque se para un ciudadano y hace una denuncia. Entonces tiene que haber capacidad de denuncia. Entonces esa confusión entre lo privado y lo público es lo que combate el conflicto de interés. Yo he dicho siempre mucho que un funcionario público no soborna a otro funcionario público, siempre hay alguien del sector privado. No porque sea malo ser parte del sector privado, sino que lo diga abiertamente. Es decir, mire, yo fui parte del sector privado, yo no puedo tomar esa decisión en este campo y yo me margino la decisión y que la tome otro. Eso es lo que hay que hacer con el conflicto. ¿Y por qué los ciudadanos o por qué la sociedad debe denunciar este tipo de casos? Porque, por ejemplo, en materia de contratación puede afectar severamente el equilibrio y la imparcialidad de una autoridad pública en un momento dado. Y pongo un caso muy concreto. Yo tengo un gran amigo que viene de atrás trabajando en temas de contratación y después yo tengo la capacidad de definir quién va a ser el contratista. Ese que es gran amigo mío, yo no lo puedo nombrar porque sea amigo mío. Yo tengo que decir abiertamente, yo tengo una relación de amistad cercana con esa persona y eso impide que yo tome esa decisión. Eso es hacer público el conflicto de interés. Entonces la clave es detectarlo, manejarlo, gestionarlo y en un momento dado, si se da el acto de corrupción, pues por supuesto hay que sancionarlo. Somos veedores. Hoy nos daremos a la tarea de comprobar qué tanto vemos lo que nos interesa y no tanto lo que nos perjudica. Hola chicos, ¿me ayudan con una sopa de letras? 30 segundos para buscar, aunque sea 3 palabras. Consanguinidad. Empresa. Intereses. Corrupción, mire. Ah, perfecto, la encontró rápido. ¿Qué es conflicto de intereses? ¿Qué es qué? ¿Conflicto de intereses? Sí. Cuando una persona, pues digamos, se somete a votación, va a votar algo en el Congreso. Yo hago para mí lo que creo que
Es conveniente. Que es conveniente. Tráfico de influencia, usar mi poder para sacar provecho para mi beneficio personal. Cuando mis intereses personales van en contra de los intereses públicos. Un interés inadecuado en algún tipo de contrato. Bueno, ¿y cómo está el tema de conflicto de intereses aquí en Colombia? En Colombia se dan políticamente en todos los órdenes. Nacional, municipal, gobernaciones, en todo lado hay conflicto de intereses. Hay personas que están actuando sin justa causa, que comprometen muchas cosas. ¿Y cómo ves el tema de conflicto de intereses aquí en Colombia? Me parece que está muy marcado y la gente no muchas veces ve la diferencia o las implicaciones más bien de los conflictos de intereses. No está bien, pero ya es una práctica tan asimilada en el Estado colombiano que se maneja como una costumbre. Terrible, aquí eso es lo que más se ve. Pues se me hace injusto. Benefician a ciertas personas porque son allegados o mi amigo, mi mejor amigo, entonces estoy en contra de todo acto politiquero. ¿Cómo has visto el tema de que algunos funcionarios públicos privilegian a familiares? No es correcto. Se supone que están ahí para representar los intereses públicos y no sus intereses privados o de sus familiares. Siempre detrás habrán intereses y necesidades particulares, no comunes. Así se maneja la política en Colombia. Todo lo que pasa con los contratos se lo ganan las empresas más allegadas a los que están ahí. Pero usted como buena ciudadana, ¿denunciaría algún tema de conflicto de intereses? Claro que sí, como abogada estoy en el deber de hacerlo. Ese es el deber como ciudadano. Y se pueden denunciar, pero es tanta la corrupción que es difícil. No dudaría en denunciar cualquier acto de corrupción que vean. Comprometido. Juan Carlos, ¿por qué es importante que existan veedores en Colombia? Pues es muy importante que nazca esa vocación en la comunidad para poder ejercer control de lo público, porque si es cierto existen los entes de control y todas las autoridades y todos los jueces, pues queda difícil de que se pueda hacer algo si la misma comunidad no actúa, no participa. Juan Carlos Romero es un colombiano que desde su labor de veedor ciudadano busca transparencia en la gestión pública y cree que todos debemos participar en el cuidado de nuestros recursos públicos. La Procuraduría Ciudadana pone los pies en los territorios. Este caso fue un caso excepcional, en un conflicto de intereses probado, para todo el mundo no era un secreto de esa contratación. Es que la cooperativa tiene una cantidad de beneficios para todos los socios. Además, los hermanos del burgomaestre eran los que conformaban la directiva de esa cooperativa, ¿cierto? Y la contratación superó los 1.000 millones, entonces ¿a dónde fueron a parar los 1.000 millones? Si ellos no iban a utilizar esa plata. Este servidor público fue sancionado, pero digamos que ahorita estaba en campaña impulsando a un hermano a la alcaldía. ¿Cierto? Ya no puedo ir yo, pero está mi familia, que eso es lo que se da en Colombia. El poder que ejercen los servidores públicos que manejan harto capital, que manejan la plata del pueblo de manera irregular e ilegal, les alcanza para comprar conciencias. Si yo prevarico, ¿cierto? En mi función de servidor público y cometo actos contrarios a la Constitución, a la ley, pues me vuelvo un delincuente, porque el delincuente no es el que está en la calle robándose las carteras o robándose los celulares, es aquel que trasgrede la Constitución y la ley. En este pueblo nadie alza la mano para denunciar. Si no hay 30 abogados hijos de este pueblo, acá no hay nada. ¿Será que alguno de ellos habrá hecho algo para favorecer los intereses del pueblo? ¿Para denunciar lo corrupto? ¿Para denunciar? No. Yo veo a la Procuraduría General de la Nación en manos del doctor Fernando Carrillo o en su función de Ministerio Público como una innovación. O sea, él ha mejorado o ha cambiado la función del Ministerio Público, ¿cierto? Ojalá eso siga, ojalá eso continúe para beneficio de Colombia. Esas personas responsables de la contratación tienen que seguir un protocolo en dado caso que encuentren algún conflicto de interés. Exactamente, la idea es que eso ya sucede en buena parte del mundo. Colombia entró a una organización que es la organización, el club famoso que se llama la OCDE o la OSD, y allí hay unos estándares muy precisos y muy rigurosos en esa materia.
y la mayoría de los países tienen políticas de conflicto de interés. Entonces, precisamente para que no se dé esa confusión entre lo privado y lo público. Los griegos decían, Daniela, que la corrupción era la confusión de lo privado con lo público. Eso es corrupción. Entonces hay que evitarla. Es pura prevención. Nosotros lo hemos dicho siempre, no es tanto llegar con el bisturí al cadáver cuando ya se dio el hecho de corrupción, sino prevenirlo, antes, impedirlo, evitarlo. Y justamente por eso, o de alguna manera, interviene ahí la tecnología. ¿Cómo las TIC pueden ayudar a rastrear o a identificar los casos de conflicto de interés? Esa es una gran pregunta, Daniela, porque, por ejemplo, en una declaración de renta, yo digo qué ingresos tuve como partícipe del sector privado, qué intereses yo defendí en el pasado, porque todo eso sale de una declaración de renta y de intereses. Hay un formulario que se llama declaración de intereses, y con esa declaración de intereses, un sistema puede plantear unas alertas rojas, se prende el bombillito rojo y dice, ese señor no puede tomar esa decisión porque en el pasado hizo tal cosa. Y ahí está, es la tecnología. Justamente se hizo el lanzamiento de una aplicación, de un software para poder identificar estos casos. ¿En qué consiste esa aplicación? Evalúa el pasado, por ejemplo, a nivel de rentas, de intereses de la gente, de trabajos que ha tenido. Eso nos va a permitir tener un conjunto de alertas más adelante para saber en qué campos, por ejemplo, una persona no podría desempeñarse. Y si la persona es renuente a hacerlo, pues lo va a hacer el sistema mismo. Es que yo creo que la tecnología hoy en día es el mayor aliado en la lucha contra la corrupción, porque tristemente tenemos nosotros un crimen muy organizado en este momento, incluyendo la corrupción, pero una justicia disciplinaria y entidades como esta que se quedaron en el pasado. Entonces, por eso nuestra apuesta es completamente tecnológica, a ver si logramos avanzar en las investigaciones con tecnología. Un poco más en ese tema de la corrupción. Yo aquí estoy viendo que al país le cuesta aproximadamente 50 billones de pesos. ¿Qué podemos hacer con 50 billones de pesos? No, maravillas. Se pueden hacer como 70 edificios como esta de la Procuraduría, se pueden hacer casi 500.000 viviendas de interés social, más de 2.500 colegios públicos, casi 1.000 hospitales, es decir, sería una transformación un montón del país entero. Casi que uno no necesitaría, como pasa en este país, cada 2 años hacer reformas tributarias y sacarle más recursos a la gente, sino luchando contra la corrupción se ahorra uno toda esa plata que se va en corrupción. En un país del cual no recuerdo el nombre, alguna vez existió un municipio, el municipio de Villacanzón. Esta fue la cuna de un prohombre, de un hombre que toda la comunidad quería, porque además era un amante de la bicicleta y andaba por toda la población usando su caballito de acero. Este hombre se llamaba Don Siniberto Don Nascimento Deles. Don Siniberto fue escogido por el alcalde electo como su secretario de Obras Públicas y mientras estaba ejerciendo su gestión fue el encargado de aprobar la compra de un terreno para construir una autopista que por supuesto uniera todo el municipio de Villacanzón con el resto del país. El predio adquirido por el municipio costó la bicocadita de $1.000 millones villacanzones y además Don Siniberto, el secretario de Obras Públicas, se lo compró a este señor. Les presento a el joven empresario, emprendedor, bendecido y afortunado Sebelindo Deles Casas. Él le había comprado el terreno a nada más y nada menos que su propio padre, el señor Deles Casas, que se lo vendió a una módica suma de $40 millones villacanzones. ¿Cómo les parece? ¿Ah? El señor secretario de Obras Públicas, Don Siniberto, parece que dio por hecho o se le olvidó que aquí el joven Sebelindo y el señor Deles Casas eran familiares de la tía Matilde Deles Correa. Entonces todos cuatro parece que saltaron el Código Disciplinario Único que en sus artículos 40 y 48, numeral 17, expresa totalmente enfático que un funcionario público debe declararse impedido cuando hay un interés particular en alguna de estas decisiones de corte público y que además sus parientes tampoco pueden involucrarse ni entre el 2º grado de afinidad como tampoco en el 4º grado de consanguinidad. Parece que a esto se les olvidó. Supongamos que usted es un funcionario público de alguna alcaldía o gobernación. Entre sus funciones está vigilar los contratos de alimentación escolar.
Un día, su primo lo llama para ofrecerle los servicios de su empresa de comida. ¿Usted qué haría? ¿Le daría la contratación a su primo o lo daría en licitación? Vamos a conocer qué opinan los ciudadanos acerca de esta situación. ¿Darle el contrato a un familiar o abrirlo en licitación? ¿Cuál escoges? Abrirlo en licitación. ¿Por qué? Porque es transparente. Obviamente por licitación. Por licitación. ¿Por licitación? ¿Por qué? Pues porque todo el mundo tiene la misma oportunidad. Abrirlo en licitación. Abrirlo en licitación. ¿Por qué crees que podría ser la mejor? Porque eso es lo correcto. Abierto, una licitación Hacer abierta. una licitación. Claro, eso es evidente. A un familiar. ¿Por qué a un familiar? Más confianza con un familiar. ¿Y si el familiar no es idóneo en el cargo o incumple con el tema de contrato? Si estamos hablando de plata o algo, prefiero que se pierda en familia que en Estado. Familiares. Pues yo creo que es menos probable que los familiares creen la corrupción que con la licitación. ¿Conoces el tema de conflicto de intereses? No, no estoy tan informada. No entiendo. Cuando hay una persona allegada a uno que está involucrada en el tema, no se debe beneficiar a nadie. Estás en una situación de poder, por ejemplo, un cargo público, y puedes contratar a dedo y pues favorecer a tu círculo cercano, a tu familia. Porque pues igual yo siendo un servidor público tengo que entender que hay parcialidad en las cosas. Jala el parentesco. Entonces tengo un conflicto, entonces más bien me declaro impedido. Cuando tú contratas personas con un vínculo, pues digamos, afectivo o donde hay un interés de negocio y de ganancia. Nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para que los funcionarios públicos ya dejen el tema del conflicto de intereses? Pues si uno conoce, denunciar. Yo pienso que si uno como ciudadano se entera, denunciar. Denunciar. Poner a la luz que hay un conflicto de interés. Que sea por licitación las cosas para no involucrarse con lazos sentimentales. Estar más atento a todo el tema de contrataciones que se manejan tanto en la alcaldía como a nivel nacional. Concientizar a la gente, informar a la gente de qué se trata. Porque por lo menos a los familiares es más, o sea, como más sencillo controlarlos que a los políticos, porque pues ellos en realidad hacen lo que quieren. Bueno, y hay otro tema que le quiero contar y es un software que está haciendo la Procuraduría para evitar ese tema de conflicto de intereses. ¿Usted qué piensa? Pues yo creo que si recurrimos a la tecnología, que yo creo que es lo mejor en este momento, pues indudablemente que va a ser un acierto. Es una muy buena idea, es una herramienta de generar más control de datos y cruzar información. Sí, todo depende cómo lo manejen. Porque los software también son violables. Y que se vean los resultados. ¿Sí? Recuperar la ética y actuar con rectitud es pensar siempre en el bien común como prioridad, escogiendo sabiamente, con justicia y buscando transparencia. Así como la Procuraduría trabaja por los intereses de los colombianos y vela por la transparencia, hay otras acciones que debe desarrollar para cumplir con los objetivos institucionales. Esta es la actualidad de la Procuraduría. La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra la directora del Instituto de Desarrollo Urbano, Janet Rocío Mantilla Barón, y otros 7 funcionarios por presuntas irregularidades en la licitación para la construcción de la troncal de Transmilenio por la carrera séptima de Bogotá. El procurador Fernando Carrillo Flores, el Contralor General de la República Carlos Felipe Córdoba y el Defensor del Pueblo Carlos Alfonso Negret Mosquera pidieron medidas cautelares para proteger a más de 4 millones de afiliados de Medimás. El órgano de control formuló pliego de cargos al exsenador Antonio del Cristo Guerra de la Espriella por presunto tráfico de influencias para favorecer los intereses de las empresas Odebrecht, Concesionaria Ruta del Sol, Navelena y AFA Vías. El ente de control le solicitó a la Fiscalía prorrogar la suspensión de la acción penal adelantada contra el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera para que continúe colaborando en calidad de testigo en los procesos penales y disciplinarios que se adelantan por el llamado cartel de la toga. En
la Procuraduría somos conscientes de la necesidad de transparencia. Por eso, desde lo disciplinario, aplicamos justicia, buscando que los ciudadanos restablezcan la confianza. Y desde lo preventivo, trabajamos para evitar irregularidades que afecten la relación entre los ciudadanos y el Estado. Trabajemos juntos por lograr un país donde los familiares y las personas cercanas no estén involucrados en las contrataciones públicas. Esto es responsabilidad de todos.